Permítame. Ok, 3, 2, 1. Puede comenzar. Bien, ok, gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia del webinario de Antropología en Honduras. Mi nombre es Sandra Maradiaga y los voy a estar acompañando el día de hoy como moderadora. Desde el Departamento y Carrera de Antropología les agradecemos por estar presentes el día de hoy. Este webinario se va a estar transmitiendo a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Nos van a acompañar expositores de Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos y Japón. El día de hoy tenemos la dicha que nos acompañe el antropólogo Elmore Wood, quien nos estará hablando sobre la construcción de identidad territorial desde la antropología histórica y la ecología cultural, el caso de la mosquitia hondureña. El profesor Wood cursó su licenciatura en Antropología y Geografía en la Universidad Estatal de Luisiana y su maestría en Geografía Cultural en la Universidad de Kansas. De 1997 al año 2005 ejerció en diferentes proyectos en la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Sus labores incluyeron técnico de campo en proyectos de zonificación y gerente asistente del programa de entrenamiento de promotores de ecoturismo. Luego del 2006 al 2007 fue coordinador del programa de empresas ecoturísticas de RARE. Del 2007 al 2010, director ejecutivo de la Alianza Intercultural Pech Miskito Garífuna. Del 2010 al 2011, director general de las artes en la Secretaría de Cultura, Arte y Deportes. Del 2011 al 2013, coordinador del componente de fortalecimiento institucional del programa Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos de Honduras, de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Del 2013 al 2015, fue el coordinador del componente de fortalecimiento de las organizaciones indígenas en el proceso de titulación de tierras y ordenamiento territorial de la zona cultural de la biosfera del Río Plátano. Y desde el año 2015 hasta la fecha ejerce como docente en la carrera de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la universidad ha desarrollado proyectos de investigación en temas como la territorialidad de Baquinasta basada en la relación de sus comunidades con su entorno, el caso de la ciudad del Jaguar en la Reserva del Hombre y la biosfera del Río Plátano. También la investigación aplicada a la mosquitia, una construcción de un modelo de forestería comunitaria indígena en el Consejo Territorial de Pismos. También la construcción de identidad indígena en la tribu Tolupán, Liquihue. El profesor Wood fue colaborador en la elaboración del catálogo Aníbal Cruz. También fue colaborador en la publicación La experiencia de la educación intercultural bilingüe en Honduras por la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Y se desempeñó como editor del módulo instruccional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas y afrohondureños. Sus temas de investigación e interés abarcan la construcción de identidad territorial, gobernanza territorial y lenguas nativas de Honduras. Antes de continuar con el profesor Wood, queremos agradecerle al Centro de Arte y Cultura del licenciado Ricardo Cáceres por todo el apoyo en la realización de este webinario y también a los conferencistas que nos van a estar acompañando a lo largo de estos meses. Les recordamos que nos pueden acompañar todos los martes y jueves a las 4 de la tarde desde las diferentes plataformas, ya sea por Zoom o Facebook Live, de las páginas del Centro de Arte y Cultura, de las páginas de la Universidad Nacional, Valle de Sula y la Facultad de Ciencias Sociales. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios que pueden enviarlas a los distintos chats en las plataformas que mencioné. Así que sin más, pasaremos a la conferencia con el antropólogo Elmore Wood. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es un gusto, un placer compartir con ustedes una información resumida sobre la experiencia de las comunidades indígenas en la Mosquitia
en el tema que tiene que ver con construcción de identidad territorial. Siguiente slide. Bueno, la región de la Mosquitia, para muchos ya conocidos, ¿no? Se ubica en la parte oriental del país, en la región oriental del país. Se extiende básicamente desde el río Claura, en el noroccidente de la región, y las inmediaciones del río Tinto o Negro, y también las cabeceras de este mismo río, extendiéndose hasta el río Coco o Segovia. La experiencia que hoy quiero compartir con ustedes inicia con la creación de la organización MASTA en la región de Mosquitia. Los misquitos por muchos años habían soñado lograr un reconocimiento legal, formal, de los territorios que ellos históricamente han ocupado. Estos reclamos, estas peticiones, nunca habían sido consideradas, nunca habían sido escuchadas, porque una de las razones o una de las necesidades que el pueblo tenía era la estandarización de la información o la estandarización de la realidad que ellos reclamaban como un derecho. Entonces, a partir del año 1976, cuando se establece MASTA como organización representativa de las comunidades misquitas, se empieza un proceso, ¿no? Un trabajo de reclamo y de solicitud de este reconocimiento legal de los espacios territoriales que las comunidades indígenas ocupan en la región de la Mosquitia. Entonces, los líderes eventualmente se dieron cuenta de que sin una información estandarizada, sin una información con el soporte académico, no iban ellos a poder lograr su cometido. Entonces empezaron a buscar apoyo a través de distintas organizaciones, básicamente internacionales, quienes se acercaron también a ciertos académicos que tuvieron el interés de apoyar este proceso en la región de la Mosquitia. Cabe destacar la participación entonces importante del profesor Peter Herlihy de la Universidad de Kansas, quien a través de un proyecto vino a trabajar en la zona de la Mosquitia con el primer proceso, ¿no? de mapeo participativo en toda la región de la Mosquitia. Y quiero hablar de entrada también un poco sobre la fundamentación teórica de esta experiencia. Siguiente slide. Básicamente, esta investigación, gracias. El slide que tiene que ver con la fundamentación teórica. El siguiente slide, después del mapa. Esta fundamentación teórica, entonces, básicamente se basa en una antropología histórica y también la ecología cultural, además de la geografía regional desarrollada por pensadores como Julian Stewart, Carl Sauer, Robert West, William Davidson, quien trabajó por muchos años en el país, en Honduras, y también Peter Herlihy. Siguiente slide. Bueno, ¿cómo se construye entonces este territorio en el caso particular de la Mosquitia? Como parte de esa fundamentación teórica. Entonces, apoyándonos con la ecología cultural, se analizan los diferentes
niveles de esa expresión espacial, que va de lo comunal a lo regional y eventualmente al nivel nacional. Esto era importante de entrada porque era necesario conocer, saber cuál era la interrelación que cada una de las comunidades tenía con esa intención eventualmente de construir lo que hoy conocemos como los consejos territoriales. También era importante los elementos del universo simbólico. Conocer esta realidad era muy importante porque también el territorio, en el caso particular de la Mosquitia, se define o se materializa, en otras palabras, en base a esa relación simbólica que los miembros de la comunidad tienen con la tierra y también con los recursos naturales. Siguiente slide. Bien, también era importante conocer cómo los miembros de las comunidades asimilaban el espacio como una realidad, como actores ellos de este espacio territorial. Esto también se relaciona estrechamente con la apropiación del espacio o la apropiación del territorio de una manera instrumental. Y esto se manifiesta entonces en el uso que los miembros de la comunidad hacen de la tierra y también de los recursos naturales. Este elemento o esta parte, este componente del trabajo de investigación fue uno de los más importantes porque el análisis o el estudio de los usos de los recursos naturales o del uso de los recursos naturales y la tierra le brinda a uno esa información o esa data básica para entonces entender cómo los miembros de la comunidad o cómo estas comunidades se relacionan con su territorio, se relacionan con el espacio, se relacionan con los recursos naturales. Pero también entender un poco la idea de la distribución territorial de estos recursos y también la importancia que tiene las relaciones intercomunitarias cuando nos referimos al uso o al acceso de los recursos naturales. También otro elemento importante es cómo se construye ese espacio territorial a través del tiempo, ¿verdad? Esos espacios construidos por el tiempo y en el tiempo. Esta parte también fue fundamental, importante para la investigación porque también nos permitió definir los espacios territoriales para cada uno de los consejos territoriales. Uno de los elementos más conflictivos, ¿no?, en la definición de estos espacios territoriales tenía que negociarse, ¿no?, con diferentes comunidades, entre diferentes comunidades, para llegar a la definición formal, ¿no?, de estos espacios geográficos. Siguiente. El sentido identitario también, otro elemento muy importante que ellos tienen, los miembros de la comunidad tienen, ¿no?, a través del comportamiento, a través de los usos que ellos hacen con los recursos naturales, con la tierra, a través del comportamiento, ¿no?, a través de esa relación que ellos tienen con su espacio. El otro elemento también importante era ese sentido de identidad y de pertenencia a este espacio territorial, que se define a través de la autoadscripción muchas veces, o también por
por la inclusión por parte del pueblo, de la comunidad, por parte del grupo étnico que comparte este territorio. Siguiente. Ahora bien, hablando un poco sobre la metodología utilizada desde un inicio, se aplica, ¿no? La metodología participativa, la investigación, una investigación aplicada participativa. Uno de los primeros procesos emprendidos por el profesor Herlihy fue la zonificación, el proceso de zonificación de la biosfera del río Plátano, en el que yo participé. En ese entonces, el proceso o la metodología era conocida como zonificación participativa, en el caso de la biosfera del río Plátano. Algunos simplemente llaman a esta metodología investigación participativa o investigación aplicada participativa. Y también últimamente se usa la idea, el concepto de lo que es la etnocartografía participativa. ¿En qué consiste entonces esta investigación aplicada en el caso particular de la Mosquitia o la experiencia en la Mosquitia? Es cómo trasladar el conocimiento cognitivo, ¿no? que los miembros de la comunidad tienen sobre su territorio, sobre su cultura, sobre sus recursos naturales, en conocimiento estándar. Era necesario entonces trasladar o traducir esa información cognitiva estándar. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es a través de la interrelación, a través de la interpretación de las imágenes mentales de las personas, de las comunidades, que eventualmente entonces se escribe en documentos o en este caso particular en mapas, ¿verdad? Sobre uso de recursos naturales y el espacio ocupado por los miembros de la comunidad. Toda esta información tenía que ser entonces consensuada por los líderes de la comunidad. No eran decisiones unilaterales, sino que eran decisiones básicamente consensuadas por representantes de las comunidades que trabajaron con este proceso de construcción de toda esta información relacionada al territorio. Entonces, esas manifestaciones que se externalizan nos permite entonces interpretar e ir construyendo el conocimiento científico para entonces dar soporte a todo el proceso, ¿no? de legalización y eventual titulación de las tierras de la Mosquitia. El conocimiento tradicional sobre el uso de los recursos naturales, otro elemento muy importante. También anteriormente hablábamos sobre el simbolismo, que tiene que ver mucho con el uso gobernado, ¿no? Por esa cosmovisión que se materializa, ¿no? en un sistema simbólico muy particular en el caso de la Mosquitia. En esta última experiencia que tuvimos recientemente, trabajando en el Consejo Territorial FINSMOS sobre forestería comunitaria, hicimos nosotros un ejercicio sobre el simbolismo del bosque y es realmente interesante ver cómo las personas son gobernadas por los espíritus de los bosques, ¿verdad? Cómo se distribuyen los usos de recursos naturales en el espacio, dependiendo, ¿no? de ese simbolismo que se materializa, ¿no? en conductas en las comunidades. Era muy importante también el uso de mapas mentales o croquis de las comunidades, donde las personas o los miembros representantes de las comunidades
plasmaban la información que se requería sobre el uso de los recursos naturales y hasta dónde se extendía el hábitat funcional y también el uso del recurso forestal. Otro aspecto importante de este trabajo es la compilación, la recopilación de toda esa información topográfica, utilizando topónimos para el caso. Entonces se tiene una lista grande de estos topónimos que también sirvieron para actualizar los mapas que el Instituto Geográfico ha estado elaborando. Siguiente slide. Bien, entonces, siguiendo con este proceso de investigación participativa, se seleccionaron miembros de las comunidades a través de asambleas que fungían o trabajaron como investigadores locales, quienes en sus comunidades, a través de asambleas, recopilaron entonces toda esa información de manera sistemática sobre ocupación, sobre usos, sobre normas de uso de los recursos naturales y los topónimos que mencionábamos anteriormente. Entonces, esta información se recaba a través de mapas, a través de cuestionarios, a través de encuestas, asambleas y grupos focales con líderes de las comunidades. Entonces, era importante, ¿no?, esa relación dialéctica entre académicos y también entre los investigadores locales, ¿verdad? Una relación de mucha confianza, porque en muchos casos mucha de la información era información muy delicada, entonces tenía que crearse de entrada un ambiente de mucha confianza mutua para realmente llevar el trabajo de manera tranquila, de la manera esperada. Bueno, hubieron muchas dificultades porque este tipo de información también crea mucha suspicacia, o la compilación, la recopilación de este tipo de información crea mucha suspicacia, mucha duda, mucho temor en las comunidades, y todos los miembros involucrados, todos los actores involucrados tenían que realmente trabajar bastante en este sentido de mantener la confianza para poder recopilar la información que se necesitaba. Siguiente slide. Aquí ya vamos viendo unas imágenes de cómo se hizo el trabajo. Inicialmente se elaboraron, estos mapas mentales, ¿verdad?, que luego se tradujeron o se convirtieron en información digitalizada, en información estándar. Entonces, en estos mapas se compilaron información sobre cada uno de los usos de recursos naturales que las comunidades hacen y hasta dónde se extiende ese tipo de uso, incluyendo también aquellos espacios que no son utilizados supuestamente, ¿no?, o aparentemente no son utilizados, pero por el mismo simbolismo del que estábamos hablando, hay muchos espacios en la Mosquitia que la gente no toca porque allí moran los espíritus, o allí viven, o existen ciertos árboles con espíritus que deben ser protegidos y cuidados para el caso. Siguiente slide. Aquí tenemos otra imagen, otro ejemplo de cómo ellos entonces trasladaron esa información cognitiva, como le decíamos anteriormente, ese conocimiento cognitivo a ya información estandarizada. Siguiente slide.
Entonces, con esos mapas, con esos croquis iniciales, se va entonces construyendo, elaborando entonces los mapas de uso de uso de recursos naturales y también de cómo se configura entonces este espacio, de cómo entonces las comunidades interactúan o se interrelacionan en cuanto al uso del espacio, en cuanto al uso de los recursos naturales. En este mapa inicial, en este ejercicio inicial digitalizado, podemos entonces nosotros ver cómo se distribuye ese uso, ¿verdad? Cómo las comunidades intercalan a través del uso, cómo las comunidades traslapan, como dicen en la mosquitia, cómo las comunidades traslapan el uso de los recursos naturales. Entonces aquí ya vamos nosotros entonces teniendo una idea de cómo definir esos espacios territoriales o lo que conocemos hoy como consejos territoriales. O sea, como pueden ver ustedes en este mapa, no fue fácil realmente definir estos espacios porque ningún grupo aglomerado, ninguna de las áreas o comunidades identificadas como redes entre sí querían ceder estos espacios. Entonces, se tuvo que realmente negociar por mucho tiempo en algunos casos. Para el caso, aquí tenemos el ejemplo de Baquinasta y Diunat, la zona de Barrapatuca con la zona de Brus Laguna, fueron estos los dos consejos que más conflictos tuvieron para definir ese espacio territorial. Pero a través de las negociaciones y los consensos se llegaron, ¿no?, a definir los espacios territoriales que hoy conocemos como Consejo Territorial, que más adelante vamos a mostrar también el mapa como resultado final. También este mapa incluye, como podemos ver aquí, esta nomenclatura que representa los usos de los recursos naturales. De cada uno de los usos de los recursos naturales se fueron identificando en este espacio territorial, con el fin entonces de tener ese apoyo estandarizado de esa información académica para hacer los reclamos, ¿no?, o el reclamo sobre el derecho a la tierra de parte de las comunidades indígenas. Siguiente. Otros elementos importantes para la documentación necesaria era fundamentar la ancestralidad que las comunidades reclamaban. Entonces, para eso, o sea, ellos recurrieron a este viejo tratado Waikiki-Cruz, que para muchos no fue observado, no fue implementado, nunca se cumplió este tratado. Entonces, que las comunidades realmente merecían un reconocimiento legal eventualmente. También la cartografía participativa del que estábamos hablando, una opinión favorable de parte de la Procuraduría General de la República era necesaria. En el caso de la biosfera del río Plata, o sea, los consejos territoriales en la biosfera del río Plátano tenían un título ya otorgado a favor del Instituto de Conservación Forestal. Entonces fue una de las regiones como más conflictivas en cuanto a este tema también. Costó muchos años convencer a la Procuraduría, ¿no?, para que opinara de manera favorable o se abriera el espacio para la titulación dentro de la biosfera del río Plátano. Entonces, prácticamente lo que el ICF hizo fue, con esta opinión favorable de la Procuraduría de la República y también con un decreto legislativo favorable, desmembrar este espacio que le pertenece o que le pertenecía
para otorgarle los títulos a los consejos territoriales dentro de la biosfera del río Plátano. Se necesitaba también hacer un trabajo histórico, un breve estudio histórico antropológico que justificara esa ancestralidad, un censo poblacional actualizado, y también cada consejo territorial constituido tenía que tener también su personalidad jurídica para poder hacer este reclamo. Siguiente slide. Entonces, a través de este proceso se definen entonces estos espacios territoriales de manera clara, de manera estandarizada, con el apoyo de antropólogos y geógrafos nacionales y de afuera, extranjeros, definiendo entonces 12 consejos territoriales misquitos en el territorio de la Mosquitia. Aparte de estos 12 consejos territoriales, también se tituló el espacio territorial para el Consejo de Tribu Pech de la zona de Las Marías, y también un título a favor del Consejo Barauda de la comunidad garífuna. Siguiente slide. Aquí tenemos el ejemplo de uno de los mapas. Siguiente slide. Mapas, en este caso tenemos el mapa de Baquinasta, la zona de Huampusirpi, la región de Huampusirpi. Ya un mapa digitalizado y ya bien definido, o sea, el mapa con sus descripciones, con sus puntos de referencia, y también ya con su código cadastral o catastral. Siguiente. Así como Baquinasta consigue su título, también todos los otros consejos territoriales, ¿verdad?, logran la titulación, y este es uno de los mapas finales digitalizados, elaborados en la Universidad de Kansas. Cabe mencionar de que también aquí participaron estudiantes de la Universidad Pedagógica en este trabajo con el profesor Herlihy. El producto final, donde podemos entonces ver los 12 consejos territoriales misquitos. También vemos el Consejo de Tribu Pech de las Marías, Barauda de los Garífunas, y también el territorio Tahuasca. Siguiente slide. Entonces, ya con toda esta información, que no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Este proceso realmente inicia en los años 80 con el primer trabajo que Peter Herlihy hace. También hay que reconocer el trabajo que Bill Davidson también hace en la región de la Mosquitia, con los Tahuascas, para el caso. Y básicamente el proceso empieza en los años 80, como le digo. En 1997 se inicia con el proceso también de zonificación de la región de la biosfera del río Plátano, que alimenta con mucha información que eventualmente se utilizaría o se utilizó para ya la definición de cada una del río Plátano, y el ICF tenía que dar esos títulos. Y en este slide podemos ver el ejemplo, ¿no?, de uno de esos títulos otorgados por el ICF. En este caso tenemos el título de Diunac, de la región de Brus Laguna. Siguiente slide. Ahora, los territorios fuera de la biosfera del río Plátano fueron titulados obviamente por el INAH, que también desarrolló un trabajo de mapeo participativo
también un trabajo de censo, un trabajo censal, y también los estudios histórico-antropológicos que eran necesarios para acompañar a la petición. Siguiente slide, ya para ir terminando. Uno de los retos, los retos y las perspectivas ahora en la región o en el territorio o en las comunidades misquitas, principalmente en los consejos territoriales, son entre otros la gobernanza, cómo gobernar el territorio. Ahora es la gran preocupación, cómo gestionar ese territorio. Es una de las preocupaciones más grandes que tienen las comunidades. Cabe señalar de que después de que se titulan, ¿verdad? Los últimos títulos fueron otorgados en el 2015, hemos visto de que hay una amenaza mucho mayor, mucho más grande que en el pasado. Con los títulos de los consejos territoriales vemos que hay más invasiones de tierras, más apropiación ilegal de tierras, aún teniendo las comunidades sus títulos formales, títulos de propiedad, títulos definitivos. Entonces, el tema de gobernanza ahora también está en boga. Estamos viendo de que muchas organizaciones, muchas instituciones internacionales, organismos internacionales están también apoyando estos procesos de construcción de ese gran proyecto de gobernanza territorial. Eventualmente también los consejos territoriales están hablando, ¿no? Están pensando en crear o establecer municipios indígenas en cada uno de sus consejos territoriales, o convertir los consejos territoriales en municipios indígenas. Ese será otro proyecto largo, otro proceso largo, pero bueno, estas son algunas de las ideas que las comunidades, los miembros de las comunidades, o el liderazgo de los consejos territoriales manejan. Tenemos también otra necesidad sentida por los miembros de la comunidad, que es la delimitación de la plataforma marítima a favor del pueblo. ¿Por qué se reclama esto? Se reclama esto porque los bancos de pesca, las islas, los cayos, los atolones que están en los mares de la Mosquitia realmente no son aprovechados de la manera indicada por parte de los miembros de la comunidad. Aunque sí reconocemos, ¿no? La actividad de la pesca, la actividad del buceo, con sus consecuencias positivas, con muchas consecuencias negativas, pero la gente siente de que no tienen realmente un acceso justo, ¿sí? Por lo que reclaman eventualmente también el reconocimiento formal de esta plataforma marítima. Y el proyecto que me parece también bastante complejo por todos los intereses nacionales que también existen en la región de la Mosquitia. Otro tema que ahorita en la actualidad se está tocando, se está hablando, es la autonomía política. Hay muchos grupos ahora organizados con el fin de construir un proyecto de autonomía política de la región de la Mosquitia. Estas son realidades. Algunos de los temas realmente son muy delicados. Para muchos no deberíamos de estar hablando de estos 4 temas que tengo aquí ocupados, 4 proyectos o problemas para la gente en la región, pero esto es algo que viene de las comunidades, por mucho que, o sea, por muy raro que todo esto nos parezca, por muy irracional que todo esto parezca,
son temas de los cuales los de las ideas están hablando. Entonces creo que también es nuestra responsabilidad reflejar esta realidad. En cuanto a la gobernanza territorial, actualmente los procesos están como detenidos porque también la dirigencia máxima de la región Masta está prácticamente dividida. Entonces hay muchos conflictos también internos en la actualidad que está deteniendo este proceso de gobernanza, ¿no? que muchas instituciones del Estado y también organismos de afuera quieren apoyar. Bueno, esta es toda la información bueno, parte de toda esa información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ya tiene unas cuantas preguntas, así que vamos a comenzar con las preguntas y comentarios. Está cayendo una lluvia copiosa. Te voy a conseguir mis audífonos para escuchar mejor. ¿Está bien? Hola. Listo. Listo. ¿Me escucha claro? Sí. Ok. Por parte de Carlos Palacios, le manda saludos. Gracias. Y pregunta que cuando se refiere al simbolismo que se manifiesta en los territorios de la Mosquitia, ¿cuánto de este está influenciado por la religión protestante o católica? O al igual que con el pueblo lenca, el sincretismo está tan internalizado que es difícil interpretar lo antiguo del presente. En el caso de la Mosquitia fácilmente se puede interpretar lo antiguo del presente, ¿sí? Porque tiene mucha relación con ese mundo espiritual también de los moravos, de los cristianos. Pero en el caso de Finsmos, pudimos identificar nosotros entidades espirituales muy particulares sin ninguna influencia foránea. Perfecto. Siempre de Carlos Palacios. Pero el sincretismo religioso existe, ¿verdad? Okay. Sobre el tema de los espacios territoriales, ¿cómo quedaron los recursos marinos y estos consejos territoriales se pueden considerar ejercicio de poder local que sobrepasa o se sobrepone al de las municipalidades de la zona? Muy buenas preguntas. No, mencionaba de que en los títulos no se habla prácticamente nada sobre los recursos marítimos. Por eso, ¿no? Este proyecto, esta idea de también reclamar ese espacio geográfico, ¿no? La plataforma marina. Entonces, no se habla en los títulos sobre recursos marinos. La otra pregunta tiene que ver con la gobernanza, consejo territorial versus las alcaldías municipales. Existen grandes conflictos entre las alcaldías y los consejos territoriales. Algunas alcaldías y consejos territoriales han tratado de trabajar de manera colaborativa, pero no hay nada claro, no hay nada definido. Por eso creo que es muy importante, ¿no?, trabajar en un proyecto de gobernanza donde tanto las municipalidades como los consejos territoriales tengan el panorama claro, ¿no? Lleguen a decisiones claras. Pero hay muchos conflictos porque las municipalidades que defienden, o sea, justifican su existencia, su ejercer
en estos territorios en base a la autonomía que ellos también tienen, ¿no? Entonces sienten de que los consejos territoriales están prácticamente tratando de usurpar el espacio de las alcaldías. Ok. Por parte de la licenciada Silvia González, felicidades al profesor Elmer por su trabajo. Y su pregunta es, ¿qué consecuencias se prevén dada la crisis COVID actual? ¿Cuáles son las perspectivas post-pandemia en la Mosquitia? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas post-pandemia en la Mosquitia? Mire, una de las consecuencias, hablando de territorialidad, es que aprovechando la cuarentena, muchas familias de afuera han invadido tierras misquitas, han invadido las cabeceras de los ríos, han invadido el bosque latifoliado, el mejor bosque latifoliado, el más prístino, el mejor conservado. Han invadido, para el caso, las cuencas del río Tuas, han invadido las cuencas del río Sicri, del río Tuscruás. Entonces, ya cuando salgamos de la cuarentena, uno de los problemas graves va a ser lidiar realmente con esta nueva gente que está llegando y está ocupando estos espacios en las cabeceras de los ríos. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando todos estos bosques se destruyan? Cuando todos nuestros ríos se contaminen? Mucha gente está diciendo de que eventualmente los mosquitos van a salir flotando por el mar y no van a hallar para dónde ir. Sí, es una lástima, la verdad. Tenemos otra pregunta referente al tema de la gobernanza local. Creo que acaba de mencionarnos un poco sobre eso. ¿De qué recomendaciones propondría referente a la problemática entre la disyuntiva entre las alcaldías municipales y los consejos territoriales? Tienen que sentarse a hablar, como dije anteriormente, ¿no? Tienen que trabajar en un proyecto de gobernanza. ¿Por qué? Porque los consejos territoriales tienen los títulos en sus manos y ellos van a seguir luchando por sus derechos, por los derechos que ellos reclaman, al igual que las alcaldías municipales. Entonces, aquí es de llegar a negociaciones, llegar a consensos, y eso viene a través del diálogo, a través de gente. Tiene que construirse un gran proyecto de gobernanza para la Mosquitia. Sí. Yo tengo una pregunta, maestro. Me fijaba que en el mapa de uso tradicional de la tierra no se veían sitios arqueológicos. Quería saber qué papel juegan los sitios arqueológicos en esta parte de la identidad territorial en los Misquitos. Bueno, los sitios arqueológicos tradicionalmente son considerados como sitios sagrados, ¿verdad? Sitios donde la gente, pues, espacios que la gente evita, espacios de donde la gente no, o sea, tradicionalmente no extraían los recursos, no levantaban las piedras, como ellos dicen, o refiriéndose a las piezas arqueológicas. Pero sabemos de que o sea, también, o sea, esa gran influencia, ese impacto, ¿no? de la influencia que tiene las poblaciones de afuera, o la cultura nacional, por así decirlo, ha hecho que la gente cambie de parecer, cambie de actitud, cambie de comportamiento, y hayan saqueado los sitios arqueológicos o siguen saqueando los sitios arqueológicos. Pero generalmente es la gente de afuera la que incita, la que provoca este tipo de acciones. Los sitios arqueológicos no fueron identificados en los mapas por obvias razones. En los cuestionarios esa información aparece, en los cuestionarios viene esa información, pero ellos como estrategia dijeron, ¿verdad? También los investigadores, ¿verdad? Sí, vamos a entonces retener esta información sobre sitios arqueológicos, pero no se va a reflejar en los mapas por esa misma razón, ¿no? del looting, del guaquerismo, de la extracción ilegal de estas piezas. Entonces estos sitios están relacionados con este simbolismo de los bosques, lugares que no se tocan.
Sí, muchos de los sitios arqueológicos o sitios históricos se consideran como sitios sagrados, ¿no? Pero no olvidemos también, ¿no? Hay un cambio, un proceso de cambio cultural muy fuerte en la región de la Mosquita. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta relacionada con la autonomía política. Preguntan si esto va a determinar el narcotráfico y deforestación en la zona. Si esto va A determinar, o terminará, perdón, con el narcotráfico y deforestación de la zona. ok. Yo creo que, o sea, un proyecto de autonomía no necesariamente va a paliar o va a eliminar el narcotráfico, ¿no? Son situaciones, factores externos de mucha fuerza que condiciona, ¿no? El tráfico ilegal de estupefacientes a través de la mosquitia. No solamente es la mosquitia, bueno, porque la mosquitia es un espacio no muy poblado como el resto de Honduras. Es por eso que ahí es donde más aviones caen. Obviamente también la ubicación estratégica geográfica, ¿no? Ahí están los mares y por ahí van a pasar las lanchas cargadas, ¿no? Muchas playas desiertas que los traficantes aprovechan, ¿no? para mover su producto. Son otras las condicionantes, ¿no? Serán otros los factores, ¿no? Que vengan eventualmente, si es que eventualmente se va a detener el tráfico ilegal de droga. ¿Cuándo? Cuando los norteamericanos dejen de consumir droga. ¿Cuándo? ¿Y quién condiciona eso? ¿Sí? La gente está muy interesada en este tema de la gobernanza. Preguntan que cuáles son las amenazas actuales a estos procesos y quiénes son los actores. Bueno, una de las amenazas principales que nosotros estamos observando son estos movimientos divisionistas, ¿no? Son estas organizaciones paralelas que se están construyendo, que se están dando con el apoyo de mentes foráneas, con el apoyo de cerebros de afuera, obviamente con el interés de acaparar los recursos de la mosquitia. Esa es la realidad. Entonces, lo que ha pasado últimamente con la división de Masta es un ejemplo tácito. También los consejos territoriales están teniendo serios problemas ahora. Hay una crisis seria de gobernabilidad o de gobernanza territorial en este momento, porque la gente dice, entonces, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a creer? ¿A qué consejo territorial o a qué junta directiva vamos a hacerle caso? Entonces, mucha gente en la actualidad, en este preciso instante, mucha gente dice, pues ya no vamos a hacer nada por un proyecto autonómico, ya no vamos a hacer nada por un proyecto de gobernanza local a través de los consejos territoriales, porque todo es una farsa. Entonces, los interesados foráneos, obviamente, y también los interesados locales, ¿verdad? Los interesados locales en los recursos naturales de la mosquitia están felices con esta realidad, con esta crisis. Sí, termina dividiendo al movimiento que en realidad quiere proteger la mosquitia. Sí, definitivamente. Sí. Otra pregunta relacionada con este tema del narcotráfico. Preguntan, ¿cómo esto influye en el conflicto territorial? ¿Cómo influye en el... bueno, tristemente hablando, hay mucha gente, muchos líderes que participan en los consejos territoriales que son a la vez o que están a la vez involucrados en esta actividad ilícita, ¿verdad? Y es un tema muy, muy delicado
del que yo no quiero seguir ahondando, ¿verdad? No sé quiénes nos estarán escuchando o viendo. Sí. Es el Estado es el gobierno es el que tiene que poner mano dura. Uno como persona, uno como ciudadano, uno como miembro de una comunidad étnica o uno como miembro de la comunidad académica, no se puede meter a estos temas, ¿no? Que son muy delicados. Claro, sí. Más aquí en Honduras. Otra pregunta relacionada con el tema de identidad. ¿Cómo se percibe esa, podríamos asumir una línea divisoria, ¿verdad?, entre la mosquitia nicaragüense y la mosquitia hondureña? Bueno, reconocemos que existen los dos territorios, pero tradicionalmente, históricamente, la Mosquitia ha sido un solo territorio, pero bueno, las dos repúblicas definen su espacio y dividen la Mosquitia en dos, a través o por medio del río Coco o Segovia. Entonces, cuando uno está en las comunidades ribereñas, en el Coco o Anquicoco, Segovia, se da cuenta de que la gente no está pensando de que está cruzando de Honduras a Nicaragua o de Nicaragua a Honduras, la gente que vive en esa región. Mucha gente tiene sus hijos en la escuela en el lado nicaragüense y tiene sus sembradíos en el lado hondureño. Muchos nacen con doble identidad, por así decirlo, ¿no? Son hondureños y son nicaragüenses y portan las dos identidades, muchos. Pero sí también reconocemos, o sea, la gente también reconoce de que el río Coco es el referente, ¿no? El río Coco es el que divide a las dos naciones. Y muchas veces uno se da cuenta de esa realidad cuando las autoridades policiales o las autoridades militares le reclaman algo o le piden una identidad o le piden un permiso para cruzar el río, ¿no? Pero para los miembros de la comunidad ribereña, el río Coco es una sola cuenca para ellos. Sí, es algo fluido, me imagino. Sí, sí. Sí. La última pregunta por parte de Cefan Molina. ¿Hasta qué punto es conflictivo la construcción identitaria tradicional entre los misquitos? Es decir, si existe cierta simbología hacia el territorio y los recursos naturales, esa debería de ser compartida por todos. ¿Qué pasa si los significados no son igualmente sagrados para todos sus miembros? ¿Implica esto en lo mismo sentimiento de pertenencia de ellos hacia su grupo y hacia su territorio, o todos estos significados son iguales? Bueno, no todos los significados son iguales. Hay muchos miembros de la comunidad, que prefieren tener un estatus legal diferente para sus territorios. Muchos quieren que se abra también el espacio para la titulación de espacios privados, para la titulación de espacios individuales. Entonces, esto también crea mucho conflicto, ¿no? Crea mucho conflicto, pero eso no necesariamente te va a evitar o te va a no permitir ser parte de una comunidad étnica X, ¿no? Los puntos de vista en cuanto al uso, acceso de recursos naturales son diversos, son variados, ¿no? Aún en las comunidades más pequeñas. Pero esa realidad no te va a hacer no misquito, ¿verdad? En el caso particular de los misquitos y también en el caso de los tahuacas o garífunas y pech de la región. Muchas gracias, profesor. Ya nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos mucho por su presentación. Estoy segura que todos los presentes están encantados con el tema que nos presentó hoy.
Y recordarles que el próximo martes vamos a tener la siguiente conferencia y nos va a acompañar la antropóloga Ana Hasseman con el tema sobre la antropología y el género, las contribuciones del feminismo a la descolonización de la disciplina. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes, un placer. Igual.